La violencia ejercida contra la mujer constituye hoy en día un gravísimo problema que encuentra sus raíces culturales en el ancestral dominio ejercido por el hombre en el seno de la sociedad. La magnitud del fenómeno es tal que 1 de cada 5 mujeres europeas se ve afectada por esta violencia, aunque debe tenerse en consideración el dato de que con exclusividad es denunciado un 10% de este tipo de agresiones. En España, decenas de mujeres mueren cada año por la violencia de sus parejas o exparejas. Los datos no hacen sino provocar escalofríos. 71 mujeres en 2003, 72 en 2004, 60 en 2005 y muy próxima a esta última cifra se sitúa el número de mujeres que han perdido la vida en lo que va de 2006. Un paisaje desalentador, a pesar de la aprobación en diciembre de 2004 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ley demandada desde hace lustros por las asociaciones de mujeres y diseñada para combatir y erradicar la problemática, así como para facilitar ayudas a las víctimas. La ley fue una reivindicación de las asociaciones de mujeres durante muchos años, porque se estaba viendo cómo el problema estaba destapándose en nuestro país y cómo se estaban dando palos de ciego para tratar de solucionarlo. Cuando digo palos de ciego me refiero a que se han hecho modificaciones legislativas muy parciales, a lo mejor 3 a lo largo de un año, y estábamos viendo que eso no conducía a la raíz del problema. La ley integral precisamente trata de ir a la raíz del problema y trata de abordar el problema en su conjunto, es decir, no solo con un incremento de las penas, no solo con medidas jurídicas, sino también con otro tipo de medidas que creemos que son absolutamente necesarias, como son medidas que afectan a la educación, medidas que afectan a la publicidad, a la sanidad, medidas laborales, etcétera, etcétera. Eso era fundamental y eso está dentro de la ley integral. El texto de la Ley Integral contra la Violencia de Género contempla tanto medidas asistenciales como de prevención, con especial atención a las políticas educativas que insistan en la igualdad y el respeto de los derechos de la mujer. Haciendo un breve repaso de los últimos 18 años, hay que decir que hasta 1989, es decir, 11 años después de la instauración de la democracia en España, y tras fuertes presiones de los movimientos feministas, pues se introduce este delito con entidad propia, es decir, que se comienzan a castigar la violencia física, los malos tratos de violencia física contra el cónyuge, la pareja de hecho, con una situación similar a la del cónyuge, y a los hijos. Asimismo, en esta modificación legislativa se empieza a distinguir entre lo que son los malos tratos ocasionales de los que constituyen una situación habitual y permanente de violencia. En este primer momento solamente se hacen modificaciones en el Código Penal, pero por supuesto aún no se constituyen o no se arbitran medidas cautelares, medidas sociales o medidas económicas que palíen el problema estructural de nuestra sociedad, que en el fondo es la fuente principal de este maltrato familiar. Desde la incorporación del delito de violencia doméstica en la mencionada reforma del Código Penal, esta figura ha sufrido constantes e importantes modificaciones. La más significativa, sin duda alguna, la llevada a cabo en 1999, cuando se modificara el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger mejor a las víctimas de malos tratos. En esta reforma quedó tipificada la violencia psíquica ejercida con carácter habitual sobre las personas próximas. Asimismo, se incluyó como pena accesoria la prohibición de acercarse a la víctima. En el año 2003 se producen nuevamente modificaciones legislativas. Tenemos, por ejemplo, la Ley 27 de 2003, por la que se instaura la orden de protección para las víctimas de violencia doméstica. La Ley Orgánica 11 de 2003
da otro paso de gigante en cuanto a la apreciación social que se tiene de la violencia doméstica. ¿Cómo se produce este cambio de apreciación? Pues resulta que la violencia doméstica habitual en el Código Penal estaba en el capítulo o en el título que hacía referencia a las lesiones. A partir de esta ley, la violencia doméstica habitual pasa al capítulo de las torturas y de los delitos contra la integridad moral. Por lo tanto, ahí hay un matiz muy importante en cuanto a lo que constituye o cuáles son los resultados de esa violencia doméstica ejercida habitualmente. ¿Por qué? Porque este cambio sistemático lo que está recogiendo es que estamos ante una actividad que constituye una humillación, una vejación, que produce graves sufrimientos físicos y psicológicos que llegan a disminuir o a suprimir las facultades de conocimiento, de discernimiento e incluso de decisión en las víctimas. El objetivo de la ley integral queda cifrado en la actuación contra la violencia, que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, sea ejercida sobre ésta por parte de quienes sean o hayan sido su cónyuge, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Es la primera ley que verdaderamente está intentando hacer una discriminación positiva en favor de la mujer, teniendo en cuenta que pues el reconocimiento de la posición social aún no está en plan de igualdad con los hombres. Es una ley que tiene una vocación de protección integral, en tanto que prevé medidas en varios campos. Prevé medidas de sensibilización, de prevención y de detección, y además concretamente tiene medidas en el ámbito educativo, en el ámbito de la publicidad, de los medios de comunicación y en el ámbito sanitario. Produce modificaciones en el Código Penal, por supuesto, pero también en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en las leyes que rigen la tutela judicial, y además regula el derecho de estas mujeres a la información, a la asistencia social integral, a la asistencia jurídica gratuita, a determinados derechos laborales y a prestaciones de la seguridad social. También se contemplan los derechos de las funcionarias públicas y arbitra derechos económicos. Esta ley prevé la creación de secciones de violencia familiar en cada fiscalía de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales. Estos juzgados contra la violencia doméstica entraron en vigor a finales de junio del pasado año y a día de hoy son más de 400 los juzgados especializados que instruyen casos de esta naturaleza. En ellos se reciben las denuncias de las mujeres maltratadas, se establecen las medidas de protección y se decide sobre los aspectos civiles derivados como el divorcio, la custodia de los hijos o el uso del domicilio familiar. La ley integral además ha sido muy positiva para las mujeres víctimas de estas conductas porque hasta que entró en vigor conocían todos los juzgados de instrucción de una ciudad. Quiere decir con eso que una mujer que hoy era víctima de malos tratos iba a denunciar y lo hacía en un juzgado. Pero si dentro de una semana volvía a ser víctima de malos tratos, su denuncia correspondía a otro juzgado y esos juzgados no estaban interrelacionados entre sí. Y esta mujer tenía que contar sus problemas, sus miserias, sus desgracias, cada vez a todo el mundo. Sin embargo, con la ley integral, un solo juzgado va a conocer de todos los problemas de este tipo que tengan lugar en una misma familia. Eso está facilitando, ha facilitado a muchas mujeres la interposición de la denuncia, porque de alguna manera un solo juez, el mismo juez, conoce la problemática familiar y va a ser más fácil la adopción de una resolución y de una resolución
más efectiva. Eso lo facilita desde luego. Eso, entre otras muchas más cosas positivas que vemos a la ley integral. Contempla asimismo esta ley la aparición de la figura del fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer. Este representa un importante avance en la aportación del Ministerio Fiscal en la lucha contra esta violencia que tan perniciosas consecuencias despliega en el entorno de sus víctimas. Entre sus principales funciones se halla la de practicar las diligencias e intervenir directamente en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado. En cuanto a la figura del fiscal contra la violencia doméstica, que también es un fiscal especial, también beneficia la marcha de estos procedimientos. Y además se prevé no es una medida, sino se prevé que el fiscal que intervenga que el fiscal especial que interviene en los procedimientos específicos de violencia de género también va a poder intervenir en los procesos civiles de nulidad, de separación o de divorcio o sobre guarda o custodia de menores, cuando en estos juicios se aleguen malos tratos al cónyuge y a los hijos. Es decir, que este fiscal va a tener un conocimiento completo y profundo de la situación y por lo tanto va a estar mucho más capacitado para poder solicitar las medidas más adecuadas al caso. La nueva ley estipula la creación de servicios de atención e información inmediatos que garantizan un primer asesoramiento legal y psicológico, centros de emergencia y centros de recuperación integral. En estos servicios, a desarrollar por comunidades autónomas y ayuntamientos, se incorporan además la asistencia jurídica especializada, así como la dotación de ayudas económicas que faciliten a las víctimas comenzar una nueva vida. Consideramos que sería muy importante la existencia de más medios de información a las mujeres, de manera que cada mujer, antes de poner la denuncia, antes de pedir la orden de protección, pudiera tener una asistencia jurídica especializada, una buena información. Esto las mujeres tienen derecho en general y hay muchos lugares donde se presta asistencia jurídica especializada, pero no precisamente antes de la interposición de la denuncia, ya sea en comisaría, en la Guardia Civil o en el propio juzgado. Eso ayudaría a que cuando se pone la denuncia se pongan con conocimiento de todas las consecuencias que se pueden desencadenar de la interposición de la denuncia, la petición de una orden de protección y también con conocimiento de que cuando se van a pedir determinadas medidas civiles, pues se estén pidiendo las que realmente corresponde pedir. Es decir, que no se puede pedir a bote pronto una pensión de 300 euros para los hijos cuando luego hacemos cuentas y vemos que con 300 euros no se llega a ningún lado, pero por pura coherencia no se puede estar cambiando la cantidad que se pide, ¿no? Eso se evitaría si se garantizara esa asistencia previa a la interposición de la denuncia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, singularmente la policía, al socaire de la sensibilización de la sociedad hacia el trágico fenómeno de la violencia de género, desarrollan y potencian desde hace años áreas de actuación especializadas tendentes a atender y prevenir a las víctimas de esta tipología de violencia. Desde el año 2003, en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana se crean las unidades de prevención, asistencia y protección a las mujeres víctimas de la violencia de género. Las conocemos con el nombre de UPAPs. Entonces, las UPAPs se encargan del seguimiento exhaustivo de las mujeres a las que se le ha otorgado una orden de protección. Estas unidades, que están repartidas por toda España, tienen un contacto directo con las víctimas y además se les da un teléfono para que las víctimas puedan llamar al policía que les ha sido asignado en una situación de peligro o de duda. Entonces, esta conexión directa con la policía, cuando antes se hablaba de que no se podía poner a un policía detrás de una mujer maltratada, ya ha quedado sin efecto, porque ahora precisamente las mujeres que tienen un riesgo elevado de violencia o que puede peligrar su vida o la de otras personas que estén a su cargo, se les da este teléfono
en conexión directa con un policía al que ella conoce personalmente y que si no tiene necesidad de llamarle, es el policía quien se pone en contacto con ella al menos pues cada 2 o 3 días. Entonces, este control que se ejerce sobre el agresor de manera indirecta a través de la víctima, porque se le comunica al agresor que la víctima está siendo vigilada, está siendo controlada, está siendo seguida para que él no se aproxime, pues produce un efecto muy beneficioso en el cumplimiento de las medidas. Según datos del Ministerio de Justicia, aproximadamente 200.000 ciudadanos están fichados como maltratadores. La mayoría de los denunciados inscritos por violencia en el ámbito familiar y de pareja son hombres. Con la finalidad de proteger a la víctima de cualquier agresión de género, se diseñó un nuevo instrumento legal, la orden de protección. Esta medida concentra en una única e inmediata resolución judicial la adopción de medidas de naturaleza penal y civil. La orden de alejamiento es una de las medidas cautelares o la pena que le pueden imponer a un infractor, a un maltratador, pero que está dentro de un paquete mucho más grande que es la orden de protección. Entonces, la orden de protección tiene como 3 niveles. El nivel penal, que es el que contemplaría, por ejemplo, la de alejamiento, la de no comunicación, no aproximación a la víctima. Lo que pasa es que la más conocida es la de alejamiento, pero hay otras medidas que se aplican para que el agresor no pueda entrar en contacto ni siquiera visual con su víctima. Estas serían las primeras medidas, las penales, pero luego después hay otras medidas que son las civiles y las sociales. Las civiles estarían relacionadas con la guardia y custodia, con la posesión del domicilio, con el pago de pensiones alimenticias, y las sociales, pues los beneficios que la ley ofrece a las mujeres que tienen una orden de protección, como un salario mínimo, el cambio de puesto si es un funcionaria para que no esté relacionada directamente en la misma ciudad con su agresor, el facilitarles el cambio de colegio a los niños si tienen que modificar el domicilio, o sea, esas medidas. Aproximadamente 15.000 mujeres cuentan en nuestro país con la orden que obliga a sus agresores a mantenerse alejados. Pero, ¿quién vigila al agresor? Agentes de la Guardia Civil o de la Policía, apoyados ocasionalmente por policías locales, son los principales encargados de la seguridad de la víctima. El cómo de esta labor de vigilancia se circunscribe en la implementación de mecanismos tecnológicos como las pulseras de localización, que palían la imposibilidad de poner un policía detrás de cada agresor con orden de alojamiento. Pensábamos también, y esto es una idea que también fomentábamos desde la policía, que la víctima ya tiene bastante con ser víctima y que, aunque los brazaletes están estupendos, son fantásticos y van a servir pues para dar una mayor seguridad subjetiva a la víctima, se deben desarrollar otros mecanismos. Tras la posterior modificación del Código Penal, es posible que los agresores puedan llevar localizadores. De hecho, ahora ya se están implantando los localizadores para que los agresores los porten, no sean las víctimas quienes los porten. Con lo que es él el que, al entrar en el campo que se tiene previsto, activa su pulsera si se aproxima a la distancia mínima de su víctima, y es el localizador del agresor el que emite la señal. Desde luego, el intentar quitarse el brazalete o intentar desactivarlo lleva aparejado pues una infracción que tenemos que perseguir, por supuesto, porque estos brazaletes se les imponen a los agresores, pero en una sentencia judicial, o sea que no es una medida policial, ni es una arbitrariedad, ni de una organización, no, es una medida que los jueces ya pueden imponer y que ayuda o coadyuva a que los agresores se sientan de esta forma vigilados, aunque sea a distancia, y que sea más efectivo el seguimiento de las medidas. Si no quisieran ponerse el brazalete, pues entonces lo que se le decreta es la prisión. En virtud de las dudas creadas acerca de la eficacia de la ley integral, atendiendo a las más recientes cifras de atentados contra la mujer, habría que especificar que ninguna ley está llamada a acabar con los delitos,
mucho menos la puesta en vigor contra la violencia de género. De esta manera se expresan los especialistas y responsables gubernamentales que valoran el éxito de esta ley de acuerdo al incremento de las denuncias, no así el de las muertes. Es verdad que el número de mujeres asesinadas es tan alto este año como el año anterior y que a las mismas fechas se superan, eso es verdad, pero también es verdad que no sabemos qué es lo que habría ocurrido de no haber tenido la ley integral en vigor. También es verdad que este año se ha incrementado el número de suicidios tras los asesinatos. Y según los analistas de las conductas humanas, los psicólogos, psiquiatras, se está produciendo un fenómeno transitorio y es el de que está cambiando en la sociedad la actitud hacia los maltratadores. Se ha pasado de una actitud de comprensión a una actitud, o se está pasando a una actitud de rechazo. Entonces el maltratador, conocedor de que va a ser rechazado por su entorno tras el asesinato, muere matando, ¿no? Esta es la explicación que están dando algunos, como digo, estudiosos de la conducta humana y pudiera ser así. Pero de cualquier manera, la ley integral nunca jamás puede ser el motivo del incremento de mujeres asesinadas, nunca jamás, y de todas maneras sabemos que es un freno y que es una barrera que surtirá sus efectos no a corto plazo, que sería un análisis hecho ahora, sino a medio y a largo plazo. Manolo me ha regalado flores. Es la primera vez. Para pedirme perdón por lo del otro día. Las he aceptado, pero no le he dado las gracias. Ante los malos tratos no guardes silencio. No des una segunda oportunidad. No esperes hasta el último momento.